Bienvenidos al boletín semanal de LISA News, el boletín en el que te informamos de las noticias más importantes de la semana en materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, relaciones internacionales y emergencias. Este boletín ha sido creado de la mano del equipo docente del LISA Institute. Comenzamos. Estas son las noticias desde el 22 al 29 de enero de 2021. Seguridad y defensa. Aumenta el número de suicidios en las fuerzas de seguridad en 2020. El policial es uno de los sectores profesionales con las tasas de suicidio más altas en todo el mundo. En España, el problema se agrava por momentos con policías nacionales, municipales, autonómicos, guardias civiles y fuerzas de seguridad. La tasa española es de 11 suicidios por cada 100.000 habitantes. Las cifras no dejan lugar a dudas. En 2020 creció el número de suicidios en este sector, 31 frente a los 29 que se dieron en 2019. Esta es una realidad incómoda que, aún en la actualidad, no es abordada con transparencia. El suicidio es un problema multifactorial en el que influyen muchas variables. ¿Cómo desarrollar el poder geopolítico de la Unión Europea? En el entorno inmediato de la Unión, el deterioro es notable. La vecindad oriental que nos separa de la renovada ambición rusa y que incluye Bielorrusia, Ucrania, Armenia y Azerbaiyán está tumultuosa. Turquía avanza hacia el autoritarismo de manera más activa en los conflictos a su alrededor y hostiga al Mediterráneo oriental. La situación en el Medio Oriente ya desencadenó con la crisis de los refugiados un nadir existencial en la Unión. También se añade la delicada situación de Irán, tras los años de estrategia de máxima presión del expresidente Donald Trump. La inestabilidad en el norte de África, por su parte, mantiene a Francia militarmente ocupada sin una clara estrategia de salida. Toda esta inestabilidad se produce en plena competencia geopolítica entre Estados Unidos y China, y como protagonistas secundarios están Rusia, Turquía, Irán, Israel y Arabia Saudí. En este nuevo escenario, Europa debe reaccionar y convertirse en un actor geopolítico al verse envuelta en una multiplicidad de amenazas. Por ello, necesita una acción exterior potente. Para conseguirlo, deberá sobreponerse a sus debilidades y hacer un uso más coherente y ambicioso de otras políticas internas con efectos externos. España, territorio narco. En España, el tráfico de drogas está evolucionando y cambiando de manera impetuosa. El narcotráfico ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. El último balance del tráfico de drogas del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado evidencia el auge de lo que ya era una tendencia: el espectacular incremento de los cultivos de marihuana, tanto en interior como en exterior. También muestra una clara fluctuación en la entrada de cocaína, proveniente en su mayor parte de Brasil y Colombia, no quedándose atrás el tráfico de hachís desde Marruecos, que se mantiene constante, incluso cuenta con un ligero repunte. Podemos observar las grandes cifras de incautaciones que revelan los balances de 2020 por las aprehensiones realizadas en 2019. 1,5 millones de plantas de cannabis, casi 38 toneladas de cocaína y cerca de 350 toneladas de hachís. Además, fueron detenidas 20.437 personas por narcotráfico. Evidenciamos que los narcos se amoldan rápidamente a las circunstancias actuales, como la crisis sanitaria, impulsados por la policriminalidad de las mafias del este y el megaboom de la marihuana. El narco se vuelve anónimo con un único objetivo: que el negocio no pare. El ejército halla 19 muertos en Tamaulipas. El hallazgo es el resultado de varios días de búsqueda en Tamaulipas, en el noroeste de México, y comenzó cuando una mujer dio la voz de alarma por la desaparición de su marido.
Dulce García acudió a la Unidad General de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas para denunciar la desaparición tras haber pasado 24 horas y no saber nada de él. Ese mismo día, los agentes solicitaron apoyo de los soldados para poder entrar en la violenta zona Tres Portones, conocida por ser escenario de otras matanzas en los últimos años. Tras recorrer caminos y fincas por el monte, los militares encontraron en las inmediaciones del poblado un vehículo completamente calcinado con el cuerpo del hombre quemado en su interior. El grupo de policías y soldados siguió rastreando la zona y unos kilómetros más adelante, en el rancho refugio Los Hinojosa, encontró 6 camionetas calcinadas y 19 cuerpos en el suelo. Los cadáveres estaban también calcinados y algunos aún llevaban puesta ropa de camuflaje, tipo militar y chalecos antibalas. Las autoridades señalaron que los cuerpos carbonizados son el resultado de una batalla entre cárteles del narcotráfico. El FBI rescata a 33 niños víctimas de trata de personas en Los Ángeles. El organismo estadounidense colaboró con el Departamento de Policía de Los Ángeles, el Departamento del Sheriff del Condado y más de 2 docenas de socios con el objetivo de identificar, localizar y recuperar a los niños, sobre todo a aquellos que fueron sospechosos de ser explotados sexualmente o traficados. De los 33 niños recuperados, 8 estaban siendo explotados sexualmente en el momento de la recuperación. Según el FBI, no es inusual que las víctimas rescatadas regresen al tráfico sexual comercial, ya sea de forma voluntaria o por la fuerza, el fraude o la coacción. El número de casos del FBI por delitos relacionados con la trata de personas, tanto sexuales como laborales, ha crecido exponencialmente en los últimos años. En noviembre de 2020 había más de 1.800 investigaciones de tráfico pendientes, incluidas las que involucran a menores explotados a través del tráfico sexual comercial. En el año 2020, el FBI inició 664 investigaciones de trata de personas en Estados Unidos, lo que conllevó al arresto de 473 traficantes. En la actualidad, el FBI lidera 86 grupos de trabajo sobre explotación infantil y trata de personas en todo el país. La policía detiene a El Chapo Asiático en Ámsterdam, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo por la agencia Interpol desde 2019. Che Chilop ha sido detenido en los Países Bajos a petición de las autoridades australianas. Deberá comparecer ante la justicia de Australia en el momento en que sea extraditado. De 57 años y nacido en China, se le conoce como el Chapo de Asia porque se comparan sus delitos con los de El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, quien cumple cadena perpetua en Estados Unidos. Existen sospechas de que Che Chilop dirige la compañía, una organización criminal que supuestamente controla alrededor de 17.000 millones de dólares anuales. Dicha suma puede haberse multiplicado por 4, alcanzando ya los 70.000 millones de dólares, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. A pesar de que los datos confirmados sobre Che Chilop no son numerosos, la policía le considera responsable de la introducción de drogas sintéticas en Asia a través de centros de operaciones situados en Laos, Tailandia o Myanmar. La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito indica que el cártel liderado por Che se encargaba de esconder las drogas en paquetes de té y se llevaba entre el 40 y el 70% de la venta regional del mercado de la metanfetamina, su mayor fuente de ingresos. Inteligencia. La CIA advierte a sus exoficiales que no trabajen para gobiernos extranjeros. El jefe de contraespionaje de la CIA ha mandado una nota a los oficiales retirados, indicándoles que no deben trabajar para gobiernos extranjeros ni directa ni indirectamente. También les insta a tener cuidado a la hora de hablar públicamente en televisión, podcasts o redes sociales. El motivo de la nota es la observación de una tendencia prejudicial de los gobiernos extranjeros al contratar a antiguos funcionarios de inteligencia
para tratar de obtener información y aumentar sus capacidades de espionaje. A los funcionarios de los servicios de inteligencia les preocupa el hecho de que la gente reúna información a partir de los comentarios públicos de oficiales de la CIA retirados y que se pueda crear un riesgo de divulgación involuntaria de información clasificada. Por su parte, algunos exfuncionarios de la agencia se han sentido ofendidos por la nota, ya que la consideran como un intento de silenciarles o de restringir sus derechos de la primera enmienda. Interpol alerta de un modus operandi específico en las aplicaciones de citas. Interpol ha alertado a sus 194 países miembros de esta amenaza que implica que los estafadores aprovechan las vulnerabilidades de las personas mientras buscan posibles coincidencias y atraerlas a un sofisticado esquema de fraude. Su objetivo es establecer un romance artificial y, una vez que la comunicación se vuelve regular y se establece un cierto nivel de confianza, compartir consejos de inversión con sus víctimas y animarlas a unirse a un plan. Las víctimas se descargan la aplicación indicada, abren una cuenta, compran varios productos financieros y ascienden en la llamada cadena de inversión. Como suele ocurrir con estos esquemas de fraude, todo está hecho para parecer legítimo. Se proporcionan capturas de pantalla, los nombres de dominio son inquietantemente similares a sitios web reales y los agentes de servicio al cliente fingen ayudar a las víctimas a elegir los productos adecuados. Un día, sin embargo, todos los contactos se detienen y las víctimas quedan bloqueadas sin poder acceder a su cuenta bancaria. La Unidad de Delitos Financieros de Interpol ha recibido informes de todo el mundo sobre esta estafa y está animando a los usuarios de aplicaciones de citas a estar atentos y ser escépticos en sus relaciones online. Los 5 grandes casos de espionaje: sobornos, compra de secretos, venganzas, espías infiltrados, empleados resentidos, hackers. Son muchos los métodos usados en el espionaje, pero el objetivo es el mismo: robo de información por parte de una empresa para lograr ventajas frente a sus competidores. A continuación te explicamos los 5 casos más relevantes en materia de espionaje. Super López. El ingeniero vasco José Ignacio López revolucionó la industria del motor y logró reflotar General Motors. Cuando él llegó, la empresa perdía 11.000 millones de dólares, pero con su llegada, en un año pasó a ganar 940 millones. No obstante, al cabo del tiempo comenzó a trabajar en Volkswagen. General Motors acusó al ingeniero de espionaje, asegurando que se llevó los secretos empresariales al grupo alemán. Finalmente se llegó a un acuerdo económico entre ambas empresas. Jabscam. En 1981, Hitachi se hizo con varios cuadernos de uso interno en los que se incluían los diseños de nuevos productos tecnológicos y sistemas de IBM. Varios empleados de IBM facilitaron la documentación a Hitachi a cambio de suculentas sumas de dinero que nunca fueron desveladas. Ambas compañías llegaron a un acuerdo extrajudicial e Hitachi pagó 300 millones de dólares a IBM por espionaje y robo de patentes. Secretos en la basura. En 2001, Procter envió espías a las oficinas de Unilever para rebuscar en los contenedores de basura y encontrar secretos del grupo rival. Consiguieron 80 páginas de documentos confidenciales. Ambos grupos firmaron la paz por 10 millones de dólares en compensaciones y el compromiso de Procter de no utilizar los desarrollos realizados por Unilever. McLaren Ferrari. En 2007, Nigel Stepney era jefe de mecánicos de Ferrari. Al no ascender al puesto de responsable de pista, filtró varios documentos del desarrollo técnico de los vehículos a McLaren. Al final, McLaren acabó admitiendo el escándalo, pagó una multa de 40 millones de euros y fue expulsada del Mundial de Fórmula 1 en aquel año. Electrosoplo. El Estado galo, accionista de Renault, acusó hace 10 años a una empresa energética estatal china de sobornar
a 3 ejecutivos de la automovilística a cambio de revelar información sobre el desarrollo de los coches eléctricos de Renault. El gobierno chino negó las acusaciones y con el tiempo se supo que todo era falso. ¿Qué son las fake news o noticias falsas? Guía práctica de técnicas y herramientas para detectarlas. Las noticias vuelan a través de las redes sociales y dispositivos electrónicos. El problema radica en que muchas de las noticias son falsas y pueden dar lugar a desinformación. El objetivo de las fake news es manipular nuestras emociones, crear indignación hacia algo o alguien con el objetivo de que el espectador lo comparta. Es decir, generar el mayor impacto sobre la gente, ya sea por intereses políticos, empresariales o simple diversión. ¿Pueden ser los expertos en ciberseguridad víctimas, a su vez, de otros expertos? Durante los últimos meses, Threat Analysis Group ha identificado una campaña en curso dirigida a investigadores de seguridad que trabajan en investigación y desarrollo de vulnerabilidades en diferentes empresas y organizaciones. Los cibercriminales, al parecer respaldados por el gobierno norcoreano, han empleado una serie de medios para apuntar a los investigadores. Para generar credibilidad, los cibercriminales crearon un blog de investigación y varios perfiles de Twitter, haciéndose pasar por investigadores de seguridad y así poder interactuar con sus objetivos. Después de establecer las comunicaciones iniciales, los cibercriminales preguntan al investigador objetivo si quiere colaborar con ellos en la investigación de vulnerabilidades. No obstante, además de apuntar a los usuarios a través de la ingeniería social, también se han observado varios casos en los que los investigadores se han visto comprometidos tras visitar el blog de los cibercriminales al seguir un enlace que dirigía a un malware. ¿Cómo evitar fraudes cibernéticos en 5 pasos? Una encuesta realizada por Lumio Technologies revela que durante la pandemia el 70% de las organizaciones vieron incrementados los casos de ataques y amenazas en sus sistemas. Uno de los eslabones más débiles son los usuarios. Pueden, de forma involuntaria, enviar información sensible fuera de la red corporativa. Por ello, muchas empresas cuentan con estrategias de prevención de pérdida de datos. Este tipo de políticas se pueden replicar teniendo en cuenta 5 pasos para mejorar la seguridad de nuestros datos. 1. Clasificar la información. 2. Adoptar costumbres cibersaludables. 3. Contraseñas. 4. Reconocer los límites de la tecnología. 5. Autogobernarse. Falsa sensación de seguridad. El gobierno español ha liberado una nueva edición del informe anual sobre transformación digital en España. Se trata de un documento elaborado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y la empresa pública Red.es. A pesar de que los datos más nuevos son de 2018 y 2019, estos sirven para hacerse una idea de la capacidad con la que el país afrontó la llegada de una pandemia. Los números confirman que España no estaba preparada para asumir un intenso proceso de digitalización como el que vivió durante 2020, especialmente en el ámbito de las capacidades digitales de ciudadanos, empresas y en el mundo de la ciberseguridad. El informe evidencia la inexistencia de una gran concienciación en materia de ciberseguridad entre los ciudadanos. Es más, la mayoría ni siquiera tiene claro cuáles son las medidas de seguridad disponibles en sus ordenadores. De esta manera, y como es obvio, el usuario tiene una falsa sensación de seguridad sobre su ordenador. Por ejemplo, aunque el 61,9% de los ordenadores analizados mostraban algún tipo de malware, solo el 17,3% de los usuarios lo reconocían o al menos eran conscientes del mismo. Todavía habrá que esperar unos meses para conocer las conclusiones del nuevo informe con datos del 2020. Si te ha gustado este boletín, recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, donde publicamos a diario noticias y análisis de interés.
Comparte este boletín con tu entorno y ayúdanos a seguir haciendo del mundo un lugar más seguro, justo y protegido.